Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Camilo Achuri Gómez, soy de Puerto Gaitán Meta, pertenezco al CEAD de Acacias, del programa de formación y administración de empresas, la materia que a continuación, para realizar videos, cultura política. Vamos a hacer una pequeña entrevista a nuestro compañero y amigo David Bernal. David, esto trata sobre democracia y las diferentes definiciones que nosotros tenemos. La primera pregunta que nos refiere: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Compañero, tengo entendido que el Estado es el pueblo, nosotros, la nación, vienen las tradiciones de la historia de ese Estado, y el gobierno es la autoridad sobre ese Estado. Excelente respuesta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política es cuando hago parte de esa organización sobre la sociedad humana, y democracia es cuando el Estado puede elegir a su representante. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? La política es la ciencia que es para organizar las sociedades humanas. El político es aquel que lo ejecuta, y como dije, la política es una ciencia basada entre la organización y tradición en la sociedad humana. ¿Qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura? Bueno, los valores, las virtudes y actitudes, si no estoy mal, lo que componen la cultura política. Como última pregunta, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Me vuelvo ciudadano cuando tengo un registro donde nací, y el cual me hace parte de unos deberes y derechos dentro de ese Estado. ¿Y cómo definirías los derechos y deberes de Los derechos y deberes los defino como unas normas, unos estatutos que debo cumplir como ciudadano, eligiendo a un representante del Estado y alguien que me pueda guiar y organizar sobre la política. Muchísimas gracias por su atención, muy amables, compañero David Bernal. A continuación daremos la segunda entrevista de mi compañero José Correal. Compañero, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? La nación es el grupo de personas que comparten las mismas culturas y creencias, ¿sí? El Estado es un grupo de personas con un territorio organizado bajo las leyes políticas. Gobierno, digamos, son los que lideran y administran las entidades del Estado. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Participación política es la acción del ciudadano directa e indirectamente que ejerce ante un gobernante. Democracia es la libertad de un ciudadano directa e indirectamente para elegir el gobernante. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Política es la ciencia que estudia el comportamiento del ciudadano para ejercer leyes, para el consejo. ¿Qué diferencia hay entre la política y lo político? Creo que ya lo político son las leyes que hay sobre el ciudadano, sobre el Estado. ¿Qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política compone leyes, ¿sí? Comportamiento, democracia, libertad, dentro de democracia. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano? Pues ser ciudadano es, primero que todo, ser parte de una nación, ser parte de un Estado, ¿sí? ¿Qué deberes y derechos? La democracia, tener la libertad de elegir sus gobernantes. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias, señor José Correa.